Bueno, finalizamos con un último video, después de dos videos bien largos. Vamos a terminar con uno un poco más breve, para cerrar con el último conector que vemos de esta clase. Hay otros tipos y sí me gustaría que los viéramos porque no me gustaría quedar a nadie incompleto. Entonces, para el día jueves iniciamos con por lo menos tres tipos para cerrar, tratar de hacerlos un poco más rápido y ya meternos al ensayo, pues. Sabemos que esto es una clase extra que no estaba pensada y que habrá que quitar algunos temas, pero que yo creo que es importante. Vamos a terminar con lo que podemos llamar conectores de equivalencia, reiteración o aclaración. Yo prefiero llamarlo simplemente de aclaración, porque son conectores que vienen a aclarar, pero a veces no quieren aclararnos, sino que quieren como recalcar algo. Por ejemplo, yo puedo decir, estoy enfermo, es decir, no voy a poder ir a clases hoy. ¿Sí? Estoy haciendo una aclaración, estoy aclarando como estoy enfermo, no podré ir a clases hoy. Es decir, no voy a ir a clases hoy. O puedo hacer una reiteración, recalcar, como quien dice, lo mismo que dije de primero, lo vuelvo a decir de segundo con otras palabras. Por ejemplo, estoy enfermo, es decir, estoy mal. ¿Sí? Si se dan cuenta, decir estoy enfermo y luego decir estoy mal es más o menos lo mismo dependiendo del contexto. Porque, bueno, puede ser que uno esté mal por otras muchas cosas, pero en el contexto en el que estamos hablando, decir estoy mal es estoy enfermo. Entonces, básicamente, este tipo de conectores se usan para aclarar algo que ya hemos dicho y que esclarecer un poco más, y que buscamos esclarecer un poco más. Y que buscamos esclarecer un poco más, puede ser para simplificar lo dicho, o sea, usar palabras más simples, o solo para reiterar lo dicho, es decir, insistir en lo que se quiere plantear. A veces hablamos de algo, y es algo que yo hago mucho cuando explico, y es que de pronto puedo utilizar términos muy técnicos y entonces luego cojo y transformo eso en expresiones más sencillas. Por ejemplo, si yo digo, los conectores de equivalencia, reiteración y aclaración se usan justamente para unir dos enunciados cuyo contenido proposicional puede ser el mismo, pero necesitan algún tipo de simplificación en el segundo enunciado. ¿Verdad? ¿Qué dije? Es decir, estos conectores de aclaración lo que hacen es aclararnos en el segundo enunciado lo que se dijo en la primera parte que de pronto no se entendía. Entonces lo aclaramos en la segunda. Si se dan cuenta, o sea, como que de pronto uno puede estar utilizando unas cosas muy técnicas porque pues es lo correcto, porque uno tiene que escribir así de forma apropiada, pero luego como que uno quiere simplificar y utiliza estos para repetir un poco lo mismo y hacer esa aclaración. Básicamente hay cuatro clásicos que son es decir, o sea, en otras palabras, en otros términos. Es decir y o sea son conectores que curiosamente no exigen, casi, o sea, nunca van precedidos por punto. Estos son parte de las excepciones. Y siempre después de ello va una coma, eso sí. Pero no es necesario que antes de ello vaya un punto. Es más, es raro que haya un punto antes de ello. En otras palabras y en otros términos, sí generalmente tienen un punto antes. Y al igual que es decir y o sea, y que la gran mayoría llevan una comita antes. Entonces, básicamente, podemos decir que son estos cuatro. Uno puede crearse otras formas, pero no hay muchos más. Son básicamente estos cuatro los más comunes. O sea, no es muy usado, no es muy recomendado. Uno lo utiliza mucho cuando habla, pero no es muy recomendado en un texto. Sin embargo, utilizarlo una vez está bien, pero preferiblemente siempre utilizar es decir en otras palabras o en otros términos. Estos dos grupitos, este grupito de acá y este grupito de acá que podemos señalar de diferentes colores, significan lo mismo. O sea, acá sí son más intercambiables. Sin embargo, unos son más recomendados para unos casos y otros para otros. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, para poner un ejemplo, vamos a decir esto. Para que la educación virtual funcione en Colombia, se necesitan... Uy, ese necesitan me quedó bien feo. Se necesitan más que ganas y exigencia constante a los estudiantes y profesores. Es decir, los estudiantes y los profesores no pueden ser considerados los únicos responsables de que el proceso funcione. Es decir, voy a utilizarlo yo ahora hablando. Si se dan cuenta, la primera parte está diciendo
que no pueden ser solamente ganas y nada más pedirle a los profesores y a los estudiantes. Y en la segunda estoy aclarando, es que no puede ser un trabajo nada más de los profesores y de los estudiantes. Por eso digo, es decir, si alguien no entendió la primera parte donde se dicen, se necesitan más que ganas y exigencia constante a los estudiantes y profesores, entonces yo le aclaro qué es lo que quiero decir. O sea, lo que yo quiero decir es los estudiantes y los profesores no pueden ser considerados los únicos responsables de que el proceso triunfo fracase. El gobierno también debe, qué sé yo, invertir plática en capacitación, conseguirle computadora a los estudiantes que no tengan internet, bla, bla, bla. Eso es otra cosa. Pero básicamente, si se fijan, están diciendo más o menos lo mismo. En la primera estoy diciendo que no pueden ser ellos, no se les puede estar exigiendo, no se puede esperar que triunfen con la mera exigencia. Y abajo estoy diciendo que no se les puede estar exigiendo, es decir, porque ellos no son los únicos responsables. De esa manera estamos utilizando, es decir, si miran bien, no son exactamente iguales las dos cosas que estoy diciendo arriba. En este caso estoy haciendo en este caso estoy hablando un poco rápido, estoy haciendo una aclaración. No son solamente ganas y exigirle a los profesores y a los estudiantes, sino porque los profesores y los estudiantes no son los únicos implicados. Es decir, los profesores y los estudiantes no son los únicos implicados. Podemos cambiar este es decir por o sea y nos queda igual. O sea, los estudiantes y los profesores no pueden ser considerados los únicos responsables. Podríamos utilizar también en otras palabras y en otros términos, como podemos ver acá, que pues es la misma que está con o sea, y acá utilizamos en otras palabras. Para que la educación virtual funcione en Colombia, se necesitan más que ganas y exigencia constante a los estudiantes y profesores. En otras palabras, los estudiantes y los profesores no pueden ser considerados los únicos responsables de que el proceso triunfe o fracase. ¿Sí? Me quedó bien metiéndolo en otras palabras, no hay ningún problema. Pude haber dicho en otros términos y no hay ningún problema. En todos esos casos está correcto el uso. No hay, insisto, no hay ningún problema, solo lo intercambié por uno y por los otros. Sin embargo, es verdad que a veces o sea y es decir se usan un poco más cuando son aclaraciones muy pequeñitas. Cuando son aclaraciones más grandes, entonces sí podemos utilizar en otras palabras y en otros términos. Para eso y para terminar justamente podemos irnos a estos dos casos de acá. Por ejemplo, generalmente usamos es decir y o sea cuando la aclaración es menor, es pequeña. Por ejemplo, supongamos que yo estoy en paro, pertenezco a la universidad y nos la tomamos, estamos adentro metidos o como sea, cualquier tipo de paro. Y yo digo, no levantaremos el paro si no nos escuchan. Es decir, seguiremos detenidos hasta que el alcalde nos dé la cara. Sí, es lo mismo, o sea, no levantaremos el paro, seguiremos detenidos si no nos escuchan, es decir, hasta que el alcalde no nos dé la cara. Estoy diciendo lo mismo, Solo estoy haciendo la aclaración porque cualquiera diría, o sea, si los escuchan, ¿quién quiere que los escuche? Las noticias, traemos las noticias. No, yo hago mi aclaración y yo digo hasta que el alcalde nos dé la cara, hasta que sea el alcalde quien venga. Ahí puedo utilizar el es decir o el o sea, que saben que no es lo más recomendable, personalmente a mí no me gusta mucho, escrito, pero se puede utilizar. Pero si se dan cuenta, es una aclaración pequeña, es una aclaración menor. Bien, mientras en otros términos y en otras palabras son usados en contextos más amplios. Aquí podríamos utilizar no levantaremos el paro si no nos escuchan. En otras palabras, seguiremos detenidos hasta que el alcalde nos dé la cara. No hay ningún problema con eso, pero a veces lo reservamos más para cuando son como párrafos más completos y la aclaración es de algo más grande dicho, ¿no? Si bien es cierto, en otros términos lo podemos utilizar en enunciados pequeños, en otros términos y en otras palabras los podemos utilizar en enunciados pequeños, es decir y o sea, pues sí quedan solamente reservados para enunciados pequeños. Me explico mejor. Aquí teníamos este caso, donde teníamos o sea en algo que puede decirse que es un enunciado pequeño, nada más son 3 líneas, y también teníamos en otras palabras. Entonces, en otras palabras y en otros términos pueden aparecer en enunciados pequeños, como este, por ejemplo, aquí podríamos poner en otras palabras, y también en grandes, en párrafos más grandes como este, por ejemplo, donde la explicación corresponde
huya lo dicho en 4 líneas antes, si se dan cuenta. 1, 2, 3, 4 y aquí comienza la repetición o la aclaración. Pero es decir y o sea aparecen en enunciados pequeños, pero casi nunca en enunciados más grandes. Sería muy raro colocar aquí es decir u o sea. Eso sería muy raro, sobre todo porque, como les digo, siempre van precedidos por coma y entonces nos quedaría un párrafo sin puntos. Vamos a leer el ejemplo para cerrar y pues vean por qué utilizo en el otras palabras ahí. Dice, las teorías de la información han ido evolucionando de la mano de la sociedad, siempre por ramas como la psicología. Ello ha hecho que en algunos modelos se considera al público como una masa, mientras que en otros no, pues en ese momento la psicología se consideraba al hombre como más individual, más pensante. Más pensante. En otras palabras, la concepción que se ha tenido desde siempre en las teorías de la comunicación sobre el individuo es dependiente de la concepción del individuo que se tiene en psicología, que se ajusta al momento histórico que se viva. ¿Sí? Es básicamente lo que se está diciendo, algo que sabríamos de alguna manera de la clase de historia, de la clase de teoría de la comunicación, que es que según el momento histórico y según la psicología se considera al individuo de una manera o de otra. Repitamos el ejemplo para que quede un poco más claro. Decimos, las teorías de la información o de la comunicación mejor han ido evolucionando de la mano de la sociedad, siempre enriquecidas por ramas como la psicología. Ello ha generado que en algunos modelos se considere al público como una masa, mientras que en otro no, pues en ese momento la psicología se consideraba al hombre como individual más pensante. En otras palabras, aquí viene la aclaración de todo lo que estaba diciendo allá hablando de teoría psicológica y de teoría de la comunicación. Aclaramos, en otras palabras, la concepción que se ha tenido desde siempre en las teorías de la comunicación sobre el individuo es dependiente o depende de la concepción que se tiene del individuo en psicología. Ya, hice la aclaración de todo lo que he dicho arriba, que es un párrafo, que son varias líneas, las he aclarado luego, posteriormente, pero utilizando en otras palabras. Utilizar aquí es decir, o sea, u o sea, no estaría del todo mal, o sea, no está mal, pero no se ve tan correcto, no se ve tan apropiado, no se ve tan recomendable. ¿Está claro? Entonces, básicamente con esto terminamos lo que tiene que ver, pues esta parte que es muy breve, la de conectores de equivalencia, reiteración o aclaración, y para la próxima seguimos por lo menos con 2 o otros 3 tipos de conectores para cerrar con este tema. Habiendo dicho esto, pues nos veremos el día jueves. Planificaré un pequeño tallercito o un quiz donde coloquen pues el mejor conector posible y según lo que entiendan pues y nada. Nos vemos, espero vean los videos y espero no se cansen. Son menos que la clase, pero sé que en total es un montón de tiempo. Bye, se cuidan, supongo.